Profesor, compañeros y padres en general, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del izquierdismo a nivel mundial, Latinoamérica y Perú. ¿Y qué es el izquierdismo? El izquierdismo es una ideología política que está a favor de la izquierda. El izquierdismo, o también llamado socialismo, lo que busca el socialismo es la igualdad para todos, tanto étnicamente, culturalmente, y también trata de controlar el mercado, o sea, a no hacer exportaciones a diferentes países. También a los socialistas se les hacen llamar liberalistas. ¿Y qué es el liberalismo? El liberalismo lo que busca es la libre expresión de cada persona. O sea, busca que no haya racismo ni xenofobia entre ellos. También en el estado político se le llama radicalistas o el radicalismo, que lo que trata es que el gobierno sea más permisivo a la hora de de cambiar normas. Digamos, busca un futuro para el país. Y ahora dirán, ¿cuándo surgió el izquierdismo? El izquierdismo surgió en 1789, durante la Revolución Francesa, que sucedió durante la monarquía del rey Luis XVI. ¿Qué es una monarquía? Una monarquía es cuando un gobierno está bajo el poder de un rey, que sería el mayor poder político. Durante ese tiempo aparecieron dos tipos de personas, los izquierdistas y derechistas. Los derechistas estaban de la parte derecha del rey, que lo que buscaban era que él se conservara como era aquel monarquía que era en aquel tiempo, porque ellos eran señores feudales, personas de la nobleza y personas ricas de aquel tiempo. Pero la parte izquierda que estaba a la parte izquierda del rey, lo que buscaba era una democracia. O sea, porque en aquel tiempo habían muchas muertes y crisis. Y por eso, al final de la Revolución Francesa, el rey fue despojado y fue condenado a muerte a la guillotina. Y desde ese tiempo, el izquierdismo y el derechismo fue a nivel mundial y Latinoamérica durante todo el mundo. Y ahora pasamos al tema un paso más allá del socialismo, que sería el comunismo. El comunismo habla de que quiere igualdad para todos, tanto sea rico o el pobre, igualdad para todos. Un ejemplo del comunismo que se fue Hitler, él era del partido político izquierdista, o sea, fue el comunista dictador. Durante toda su vida, él fue comunista. Él lo que buscaba era igualdad, pero él lo hacía con promesas falsas. Y al final de todo eso, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue casos del comunismo que hubo, él acabó suicidándose junto a su esposa, y ahí acabando la Segunda Guerra Mundial. Y hablando del comunismo o izquierdismo a nivel de Latinoamérica, un claro ejemplo de esto sería en Cuba, donde comenzó todo esto, con el dictador comunista Fidel Castro. Él en aquel tiempo fue el primer izquierdista que hubo en Latinoamérica. Y pasando a otro claro ejemplo de comunismo que sería en Venezuela. Actualmente el presidente que sería Nicolás Maduro vive en un gobierno comunista. Gracias a ellos viven una crisis económica de la moneda. Y por eso todos saben lo que pasó ahí. Otro ejemplo de izquierdismo sería en México, con el presidente Manuel Andrés López. También sería con Bolivia, también están a favor del izquierdismo. Ahora, pasando del izquierdismo en Perú, el izquierdismo o socialismo llegó en el año 1940 durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Durante su primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, él no supo manejar al país, ya que aumentó la deuda interna que ya tenía el país en aquel tiempo, junto a aumentando la inflación del país. Además, Fernando Belaúnde Terry era del partido político Acción Popular, que es el símbolo de la pala. Durante su segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, surgieron dos grupos terroristas, uno llamado Sendero Luminoso, o también Partido Comunista Peruana, y junto al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Cada uno tenía líderes diferentes. Por ejemplo, el Sendero Luminoso, su líder que tuvo fue Abimael Guzmán, que fue arrestado y condenado a pena perpetua junto a su esposa. Y el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru fue Ollay Campos, que ya fue apresado, pero él ya murió por vejez en aquel tiempo, ya que pasaron varios años de lo que sucedió. Un ejemplo de un atentado terrorista que fue Sendero Luminoso fue lo que pasó acá mismo en Huacán hace varios años, que fue con la señora Pascuala Rosario.
Y lo que sucedió en aquel atentado terrorista fue que la señora Pascuala Rosario lo que buscaba era un futuro para bien para Huaycán en aquel tiempo. Pero Sendero Luminoso la amenazó de muerte y por consecuente la señora fue balaceada y le colocaron explosivos para hacer temer al pueblo, ya que lo que buscaba Sendero Luminoso era que el pueblo le temiera. Y pasando a un ejemplo de terrorismo que hizo el movimiento revolucionario Tupac Amaru fue la operación Chavín de Huántar. La operación Chavín de Huántar sucedió porque en aquel tiempo de gobierno de Alberto Fujimori, él creó el grupo de élite de militares antiterrorismo. El atentado terrorista fue en la Baja de Japón el 12 de diciembre de 1996. ¿En qué consistía la operación Chavín de Huántar? Consistía en un rescate para hacer un túnel debajo de la embajada de Japón, y de ahí el nombre Chavín de Huántar, ya que hablaba de lo que hacían igual la cultura de Chavín, que era hacer túneles. El rescate fue hecho y concluido el 22 de abril de 1997, o sea, un año más tarde. La operación trató de rescatar a los 72 rehenes que habían en la embajada de Japón, y además los militares tenían un micrófono oculto dentro de su camisa. Y así fue concluido el rescate de los 72 rehenes que había. Y también fue catalogado uno de los mejores rescates de la historia. Y ahora, pasando a lo que estamos viendo actualmente en el Perú, que sería una riña política entre el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. El señor Pedro Castillo es del partido político Perú Libre, y Perú Libre está a favor de la izquierda, o sea, el socialismo y comunismo. El señor Pedro Castillo será lanzado como presidente, pero él no es el líder del Perú Libre, y el verdadero líder de este partido político sería el señor Vladimir Cerrón. O sea, significa que el señor Pedro Castillo está siendo usado como un títere. Y además, la señora Keiko Fujimori es del partido político Fuerza Popular, que sería parte del derechismo. Cada uno busca cosas diferentes. Por ejemplo, Keiko Fujimori lo que busca es la exportación libre de diferentes países y hacer el conservadurismo del gobierno. Mientras que Pedro Castillo busca igualdad para todos. Y cada uno hace promesas diferentes, promesas y promesas, que tal vez el viento se los acabe llevando. Gracias. Conclusión del izquierdismo y derechismo. El izquierdismo, ¿qué es lo que buscaba? El izquierdismo lo que buscaba eran llamados radicalistas, ya que estas personas buscaban que el gobierno sea más permisivo entre ellos, o sea, buscaban que entre ellos se unieran sin ninguna desigualdad, o sea, que no hubiera ninguna xenofobia o racismo entre ellos, y formando un solo gobierno. Otros objetivos que tenía el izquierdismo era la libre expresión de cada persona, o sea, cada persona podía pensar de diferente manera y tener diferente ideología, pero hasta cierto punto. También otro objetivo que tenía el izquierdismo era que el Estado le diera el poder del mercado, o sea, controlar todo lo que hacía, digamos, dentro del PBI, la inflación de la moneda, o sea que el gobierno no estuviera presente casi. Además de eso, cerrar las fronteras buscaba también. Y por su contraparte, que sería el derechismo eran llamados reaccionarios. Estas personas querían un gobierno conservador. ¿Y qué significa ser un gobierno conservador? Lo que buscaba era no cambiar nada. O sea, no querían cambiar nada de la ley, no ser permisivos, privatizar las cosas. El objetivo del derechismo era buscar, digamos, hacer más rico al rico y más pobre al pobre, con las exportaciones libres del país, y llegando a favorecer más al rico que a la persona pobre o a la persona que estaría en el grupo social medio. Y mi conclusión final de los dos temas que serían el izquierdismo y derechismo sería que el izquierdismo realmente no funciona. Ya vimos varios casos, por ejemplo, el de Hitler con el comunismo. Al final no llegó a favorecer a nadie, no llegó a funcionar.
acabó desapareciéndose. Mientras que el derechismo actualmente en Latinoamérica está triunfando. Y por ejemplo, el gobierno de Venezuela, que es el más notable, también una crisis gracias al comunismo que tiene el presidente, por culpa de Nicolás Maduro. Y para mi conclusión final del tema, diría que el derechismo es mejor que el izquierdismo. Gracias.